¿cómo ven en 10 años el mercado del Buy Now Pay Later? El modelo tiene que funcionar sin ese equipo de cobranza, ¿no? Y tienes que lograr que eso se solucione con tecnología. ¿Tanto el consumidor de Buy Now Pay Later sí está acostumbrado al crédito o es una nueva manera de crédito? ¿Cómo ven, ¿no? De la diferencia de un crédito tradicional? ¿Cómo ven a los usuarios que están adoptando este tipo de crédito? Ropa, calzado y accesorios. Y me especializo ahí para que porque sé que ahí voy a ser bueno. Si me salgo de ahí, corro el riesgo de ir a dar una categoría como los celulares que comentaban ahorita y decir, pues oye, esto no es lo que yo entiendo, sé hacer. En Creditea Pay es completamente digital y en SaaS Pay, Juan, ustedes están más inclinados hacia la tienda física y me interesa mucho preguntarte a ti directamente por qué esta diferencia cuando todo en moda hoy es digital, por qué la tienda física, qué ventajas y desventajas ves tú. Va a ser un método ya como parte del uso diario de las personas. Hola a todos, bienvenidos a FinTech Bar. Mi nombre es Eli Moncada y hoy en el capítulo vamos a hablar de la tecnología real que está transformando el crédito al consumo, el Buy Now Pay Later. Y para poder ahondar un poquito más sobre el tema, quiero presentarles a mi co-host, a Luis Fer Sánchez. Bienvenido, gracias por estar. Y pues evidentemente no podemos hablar de este tema sin tener aquí expertos en él. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí, Juan Esquer y Gustavo Romero. Muchas gracias. Gracias Eli, Luis y a FinTech Bar por la invitación. Segunda vez que estás acá. Segunda vez. Primera vez. Y no última vez, Juan, que vas a estar aquí. Platíquenos un poquito, para no presentarlos nosotros, de primera voz ustedes y sus empresas. Juan. Nuestra empresa es un Buy Now Pay Later. Tenemos operando desde el año pasado y estamos enfocados solamente a ventas en puntos físicos. Okay. Y somos bastante pequeños todavía. Tenemos más de 200 puntos de venta, que para nosotros ha sido un buen crecimiento, pero pues somos pequeños para el sector. Bueno, yo soy Gustavo Romero, Country Manager de Creditea. Creditea tiene distintos productos, préstamos personales, préstamos inmediatos y tenemos un Buy Now Pay Later, ¿no? La marca es Creditea Pay. Estamos enfocados más a la parte de e-commerce y bueno, lanzamos igual el año pasado, full deployment ya en este 2025 y muy emocionados de estar por acá. Pues muchas gracias, nos encanta que estén aquí. A mí me gustaría empezar por preguntarles cómo ven, ¿no? De la diferencia de un crédito tradicional, cómo ven a los usuarios que están adoptando este tipo de crédito. A ver, nosotros en parte de nuestra comunicación vemos la parte del Buy Now Pay Later. También no es un producto nuevo, ¿no? Correcto. O sea, había, otras versiones con otros retailers desde hace muchos años, nada más pues como que la adaptación digital. Lo manejamos como un producto más de lifestyle, ¿no? Sobre todo para hacer compras que posiblemente no son cuestiones necesarias en su mayoría, porque con el último reporte que lanzó Lambo hace poquito, de la actividad de Hot Sale, la actividad principal, la categoría es retail, ¿no? Y retail dentro de belleza, health and beauty, muchas cosas por ahí. Entonces, pues yo creo que es un producto de conveniencia, ¿no? Sobre todo para poder hacerte de ciertos productos a un plazo más cómodo, ¿no? Dependiendo ahora sí que del lender que escojas, pues será el número de parcialidades que tú puedas escoger, la tasa, y algunos que piden enganche o down payment, ¿no? Exacto. Hay otros que no, pero es un producto de conveniencia y muy, en nuestro caso particular, muy concentrado entre los 28 y 38 años. Buenísimo. Nuestros usuarios. Perfecto. ¿Tú, Juan? Nosotros vemos también vemos un cliente que va, nuestra edad promedio de 37 años. Entonces es un cliente que es más o menos similar, un poquito más arriba tal vez. Creemos que es una herramienta para cierto sector que quiere comprar un producto fuera de los retailers que ya tenían el crédito, ¿no? O sea, entonces esto también termina siendo una herramienta para el retailer. Esa es la manera en la que nosotros lo hemos logrado ver. Entonces es una herramienta para que el retailer pueda vender a crédito y competir con players mucho más grandes como pueden ser Coppel, Liverpool, que nacieron en crédito hace muchísimos años, y la tecnología nos da la posibilidad de darle esta
oportunidad a un retailer que no tiene la capacidad de hacer el desarrollo tecnológico, pero sí quiere vender a crédito y puede ahora vender su producto de una manera aspiracional a una clase que a lo mejor no le alcanzaba, no tenía la manera de hacerlo, y ahora sí lo puede hacer. Buenísimo. Y evidentemente también los consumidores de esos retailers pues no tienen tanto historial a lo mejor, ¿no? O tantas herramientas para poder pedir un crédito, ¿no? Es una buena pregunta. ¿Qué tanto el consumidor de Buy Now, Pay Later sí está acostumbrado al crédito o es una nueva manera de crédito? Nosotros vemos que es un consumidor que sí está acostumbrado al crédito, Ok. pero es una nueva manera de pedir el crédito. O sea, digo, nosotros estamos en el norte, estamos en Sinaloa, Sonora, en Monterrey también tenemos una presencia ya interesante. Y vemos que son muchos clientes que ya consumían crédito, pero de una manera cero digital. Entonces, es el acceso a lo digital y a poderlo hacer de una manera mucho más rápida, más ágil. Y también los costos con nosotros son bastante accesibles, entonces termina siendo más atractivo que otras formas de crédito. Sí, al final del día, bueno, todos sabemos que aquí en México una de las modalidades de métodos de pago que son como king son los meses sin intereses, ¿no? Entonces, al final del día, bueno, es un método de pago que ya está muy bien posicionado, pero el Buy Now Pay Later le da la flexibilidad al usuario de, además de tener una opción más, de, digamos, puedo pagar con tarjeta de débito, crédito, con alguna otra plataforma, decir, oye, sabes que hay muy buenas promociones, inclusive en nuestro caso, pueden tener hasta 1 o 2 quincenas sin intereses, ¿no? Entonces, hay mucha gente que utiliza como método de financiamiento para ese periodo, que inclusive es igual o un poquito menos que el periodo normal de un corte de tarjeta de crédito. Correcto, pero ¿no? ya les das más plazo. Les damos más plazo y hay promociones muy interesantes. Entonces sí, yo coincido con Juan, creo que en su mayoría ya han tenido experiencia con crédito y hay otros que sí es como, oye, pues yo no tengo una tarjeta de crédito y no necesito la tarjeta de crédito, sino en el momento, ya sea en tienda física o en e-commerce, puede haber una evaluación relativamente rápida, ¿no? Y que puedan tener acceso al producto. Perfecto. Facilidades al final, ¿no? Sí, es flexibilidad. Y como decía Juan, para el comercio es súper interesante, ¿no? Al final del día, principales motivadores, aumentar las ventas, reducir el churn, ¿no? O el abandono del carrito de compra. Y al final, como que también decir, oye, pues a ver, pues tú te entiendes con el usuario, con el crédito y a mí me pagas, ¿no? Entonces, ellos reciben, dependiendo del lender que sea, T+1, T+2, T+3, ellos están recibiendo el monto de la compra. Buenísimo. Sí, a veces, digo, ahorita nombrados los meses de intereses, a veces dicen, oye, si ya existen los meses de intereses, ¿por qué un Buy Now, Pay Later? Al final, una cosa que digo, platicábamos mucho, que a diferencia de la tarjeta de crédito, en el Buy Now, Pay Later está muy claro lo que está pagando el cliente. Entonces, estoy pagando esta compra que hice en este establecimiento y la voy a pagar a N número de quincenas o en tal plazo, ¿no? Y en la tarjeta de crédito, aunque tenga los meses de intereses, pues al final en el mercado no todo el mundo paga totalmente su tarjeta. Sí. Entonces, ahí es donde está la oportunidad con estos clientes que no son totaleros y que quieren pagar de una manera más transparente sus compras, ¿no? Buenísimo. En términos, y lo decías ahora, Gus, pero en términos de vertical, a ver, si hablamos retail puro, salud, otros rubros, ¿tienes ya alguna métrica de dónde aplicar? He visto mucho Buy Now, Pay Later que va para salud, por ejemplo, ¿no? Como muy de nicho. ¿Ustedes tienen alguna métrica de esto? ¿Has estudiado esto? Sí, a ver, digamos, ustedes pueden checar, ahí es público el estudio del AMBO, de Hot Sale, salud y belleza, ¿no? El tema también de salud y belleza, es otra categoría, el tema, digamos, de farmacias, travel, ¿no? Hay mucho por ahí, movilidad, ¿no? También, digamos, bicis, scooters, ese tipo de cosas. Entonces, pero va muy enfocado a la parte retail. Retail es como la categoría que predomina, pero hay de todo. O sea, nosotros tenemos comercios chicos, medianos, grandes. Ticket promedio, pues va a depender mucho, ¿no? Nosotros vamos desde los 1,000 pesos hasta los 30,000 pesos en promedio. Pero el ticket, digo, se ha demostrado que en promedio, en general, de todas las categorías, no sube de los 5,000 pesos. Obviamente hay ciertas cosas que lo van subiendo, pero es algo muy flexible y tanto a los merchants como a nosotros los lenders nos da mucha flexibilidad. Buenísimo. Tú estás a nivel nacional. Ahorita Juan nos comentaba que
¿Está enfocado en el norte o también ya estás abriendo? Sí, digo, Pregunta. no estamos regionalizados, Ok. pero los comercios que tenemos dentro de SaaSPay están más cargados hacia esta zona, pero tenemos desde Cancún hasta Tijuana. Entonces, Bueno, Nivel nacional, como todo es e-commerce. Entonces, mientras sea un e-commerce que está afiliado a nuestra red, pues se puede hacer en cualquier lado. bueno. Y ahí para aportar a esta diferencia de modelo que lo platicábamos antes de empezar el capítulo. Entiendo, en Creditea Pay es completamente digital y en SaaSPay, Juan, ustedes están más inclinados hacia la tienda física y me interesa mucho preguntarte a ti directamente por qué esta diferencia cuando todo en moda hoy es digital, por qué la tienda física, qué ventajas y desventajas ves tú. Digo, de entrada, estamos enfocados en dos sectores, que es uno solo, ropa y calzado, accesorios, y el 90% de las ventas de ropa y calzado en México son en puntos físicos. Okay. El tema de las tallas todavía sigue siendo un reto para la parte digital. Sí. Entonces, nuestros retailers están cargados a los puntos físicos, es donde más operaciones hacen, entonces es donde hay pues, una participación más grande podemos tomar sobre las ventas. Y te quita muchísimo riesgo de fraude, ¿no? O sea, que sí creo que es uno de los principales retos actualmente de los Buy Now, Pay Later. Sí, que vamos a hablar un poquito de riesgo también, ¿no? Sí, sobre todo porque al final del día, y la experiencia lo tienes en los dos modelos, ¿no? O sea, ya sabes que ahorita toda la tendencia es real time, ¿no? Cualquier tipo de consumidor quiere avanzar rápido en el carrito de compra, que la decisión sea rápida, que pague rápido y que le entreguen el producto rápido, ¿no? O sea, te entrego el mismo día. No me acuerdo, creo que estuvimos en el Ambo Forward hace un par de meses y justo platicaba, no me acuerdo si era una persona de Mercado Pago o de Amazon, pero decía eso, ¿no? Nuestro gran reto es decir, cómo todas las categorías podemos entregar en el mismo día, porque ya el cliente lo demanda. Ya el cliente está diciendo, a ver, ya mañana, ya, not good, ¿no? O sea, claro. Tiene que ser hoy. Entonces, hay un reto de experiencia de usuario, reto de agilidad, y bueno, nosotros también tenemos categorías de calzado, pero estamos más concentrados en la parte, digamos, de electrónica, accesorios, telefonía, ¿no? Y bueno, creo que en la parte digital, pues el usuario busca como que esa experiencia desde el teléfono, ¿no? Pero tiene razón, o sea, al final, igual creo que datos de Buen Fin decían que todavía en México la mayoría de las compras se hacen en punto de venta, o sea, físico. Por supuesto, sí, o más sea, cuando es ropa o, ¿no? Calzados, sí, hay mucha gente que todavía no... Sí, entonces, bueno, no descartamos que en el futuro hagamos algunas pruebitas en punto físico, que trae sus propios retos y ventajas. Justo. Hablando de riesgos, experiencia digital, tienes por un lado al cliente en la tienda, tú no lo tienes, tú tienes experiencia digital por parte del otro producto de Creditea. ¿Qué tanto juegan aquí los datos alternativos, los proveedores de información, las conexiones API sin llegar a ser técnicos? ¿Qué tanto esto es valioso para el producto? Sí. Digo, la verdad han sido muy, muy valiosos. O sea, tenemos herramientas que nos han ayudado a detectar el fraude. O sea, tenemos herramientas que nos han logrado identificar. O sea, ya después hemos hecho cruces con otras nuevas herramientas que, como Único, que es un buró de fraudes que te dice, oye, a ver, estas caras las tengo identificadas, que se llamaba Juan y a ti se te está presentando como José. Y hemos visto que sí nos trae un valor, pero las herramientas anteriores que ya eran fuentes de datos que consultan Telecom, que consultan información de metadata del dispositivo, que consultan diferentes datos, también ya nos habían ayudado a prever eso, ¿no? Entonces, sí te agrega un extra al que existe este buró, pero todas las demás terminan complementándose. O sea, eso es lo que nosotros hemos encontrado y pues nos ha ayudado a disminuir el fraude. Al principio del año tuvimos un reto importante porque caímos ahí en ciertos grupos que luego te empiezan a atacar todos los defraudadores de una. Y el uso de estas herramientas, la verdad, nos ha ayudado a controlar. Y ya actualmente tenemos que el 15% de nuestra mora o sea, cómo medimos el fraude nosotros, es la persona que no nos paga ni un solo pago.
Entonces, solamente el 15% de personas que no nos pagaron ni un solo pago. Entonces, que llegó a ser el 70%. Entonces, lo disminuimos en 2-3 meses utilizando esta tecnología. Es deporte nacional el fraude. Entonces, van 2 pasos Sí, adelante. sí. O sea, tienes que ir casi que haciendo catch up. Es un must tener este tipo de tecnologías. Nosotros tenemos internas y externas, igual conexiones con ciertos proveedores. Trabajamos con los 2 burós, ¿no? Aquí en México, que digamos, gran parte del assessment está cargado a la parte de información crediticia, pero también tenemos que meter data alternativa, ¿no? Porque al final la decisión tiene que ser muy rápida, entonces a lo mejor si hay algún dato, ya sea de score o de historial crediticio, que a lo mejor pudiera generar un rechazo, lo complementamos con la parte de telco, uso de conexiones, ya sea de correo electrónico o uso del usuario en redes sociales. Es un conjunto de cosas que nos pueda dar un score de decir va o no va, ¿no? Entonces, sí, o sea, digamos, poco, ¿no? Pero yo creo que el fraude está más, digamos, concentrado en la parte de los rechazos, o sea, esos posibles fraudes se van a rechazos. Claro. Y bueno, estamos trabajando para que cada vez pues, la tasa de aceptación sea cada vez más alta, pero con todos nuestros merchants decimos, a ver, al final del día sí quiero aumentarte o colaborar para que aumentemos las ventas, pero de manera responsable. Porque si no, pues se va a endeudar el usuario, va a haber un contracargo, yo voy a perder y tú al final pues no vas a tener una venta real, ¿no? Yo tengo una pregunta muy importante. ¿Por qué los 2 burós? Bueno, los 2 burós porque dependiendo del tipo, digamos, socioeconómico al que vayas enfocado, uno te puede dar una información que a lo mejor el otro no, o hay ciertos productos adicionales, ¿no? Digamos, al reporte o al historial crediticio, que a lo mejor un buró tiene que el otro no. Entonces, complementamos. Qué interesante. Y si no hay historial, ¿puede ser candidato? Sí, puede ser candidato, ¿no? Okay. A lo mejor si el cliente está queriendo comprar el iPhone de 35,000 pesos, ¿no? Pues no le vamos a dar para el iPhone de 35,000 pesos, te alcanza para un X teléfono de 7,000 pesos. Tratamos de que el cliente vaya demostrando que puede pagar, ¿no? Entonces, a ver, no te puedo dar eso, tenemos estos otros comercios afiliados y lo redirigimos, ¿no? O sea, a lo mejor esto no puedes, pero tengo esta otra empresa que puede tener un producto similar. Habrá clientes que sí lo toman, habrá otros que dicen, no, yo quiero ese, bueno. Entonces, pero somos transparentes con el cliente, decir, ¿sabes qué? En este momento no. Buenísimo. ¿Y tú, Juan, cómo converges esta parte de la accesibilidad, ¿no?, al crédito con la parte del control del riesgo? Nosotros, o sea, una de las cosas más importantes para nosotros es, como estamos enfocados a puntos físicos, la tasa de aceptación tiene que ser altísima. Okay. Porque si no, el resto del... o sea, al final te ofrece una persona en el punto físico que está haciendo su venta y se va a llevar una comisión por esa venta. Y si tú tienes un rechazo alto, pues ya te va a dejar de ofrecer y se te acabó el negocio, ¿no? Correcto. Entonces, buscamos tener una tasa de aceptación que esté alrededor del 90%. Okay. Y la realidad es que, digo, es un reto que traemos. Hemos visto nuestros modelos actuales nos generan en el 80% de los comercios en los que estamos. Son positivos los resultados. Y tenemos un 20% de comercios donde perdemos dinero de manera así impresionante, ¿no? Entonces, lo que estamos trabajando, que es parte de lo que choca, o sea, es un reto interno, es pues un precio dinámico. Entonces, sí voy a trabajar el riesgo, sí voy a trabajar el fraude, pero al final también voy a ver, este comercio tiene mucho más riesgo, los clientes de este comercio van a tener que pagar un poquito más para hacerse cargo del riesgo de ese comercio, para no matar a los comercios buenos que traen un sector de clientes pues privilegiado, que se comporta mejor. Claro. Y si empiezas a tener de que cobrar a todos igual, a lo mejor en esos comercios vas a dejar de ser atractivo, ¿no? Entonces ahí tenemos ese... Y combinan, digamos, información. Nosotros estamos trabajando, no todos los comercios lo tienen, ¿no? Pero tratar de decir, a ver, yo consigo esta información, ya sea de los burós, data alternativa, pero hay algunos comercios que con ciertas reglas, ciertas metodologías, decir, bueno, yo tengo cierta información transaccional que te puede ayudar para complementar tu modelo de riesgo. Pues buenísimo. Entonces, vamos como que haciéndole capas al modelo de riesgo, ¿no? No todo el mundo lo tiene, depende del tamaño del comercio,
pero es algo muy interesante. ¿En la parte física les funciona a ustedes? No combinamos nada de información. Combinamos información de la ubicación del comercio con el modelo de riesgos, pero no le pedimos nada de información al cliente. El comercio. No, si fuera tan fácil lo haría cualquiera. Sí. Okay. Hablabas, Juan, de la conversión, ¿no? Y en términos de conversión, la experiencia del usuario sin duda es importantísimo. En algunas ocasiones hemos platicado tú y yo de estas experiencias de cómo hacer que la respuesta sea rápida, que la interfaz sea amigable. ¿Cómo son sus experiencias en términos de interfaces y conversión sin fricciones? A ver, nuestra experiencia es, todo el proceso de onboarding es dentro de la app. Si tú lo haces de manera ágil, no dura más de 2 minutos, o sea, dura 1 minuto 50 segundos contestando todo de manera rápida. Okay. Tanto la carga de la información como la respuesta del modelo, ¿no? Nosotros no le pedimos, no tiene que escribir más de 20 letras el usuario para la petición del crédito, porque al final todo lo tenemos por medio de OCRs, al subir la foto de la INE, por enfrente, por atrás, el selfie y el teléfono celular, y ya tienes círculo, telecom, N número de datos, ¿no? Entonces, el porcentaje realmente de conversión de nosotros es muy alto porque está acompañado de alguien al lado. Entonces, tiene la persona del equipo de ventas que si sale alguna duda, le va a decir, oye, pícale aquí, pícale acá. Entonces, tienes a alguien que está educando a tu cliente de la mano, ¿no? Entonces, tenemos más del 95% de los clientes que empiezan en un punto de venta, el proceso lo terminan. Ya fuera del punto de venta, pues no pinta igual, ¿no? O sea, sí termina siendo mucho más bajo. Claro. ¿Y ese acompañamiento es propio del comercio, en conjunto? Digo, nosotros hicimos una pruebita piloto y fue un desastre. Un desastre. Acompañando al usuario. Tratamos de decir, vamos a hacer digital, vamos a hacer una prueba y todo. Y bueno, tendría que haber el commitment del comercio y decir, a ver, vamos a hacer un deploy de fuerza de ventas. Sí, pero no tengo presupuesto. Pero, bueno, métele tú también conmigo, que le metemos en conjunto. Es un tema de coordinación que al final esa prueba para nosotros no fue muy exitosa y decimos, bueno, vamos a quedarnos en la parte digital. Ya lo pero conocemos, sí, me llama la atención el reto. Es un acompañamiento con el comercio, no lo hacemos nosotros. O sea, a diferencia de otros players, no tenemos nosotros, sí tenemos fuerza de capacitación que enviamos al comercio, dura 2 semanas en un punto de venta y se va. De ahí trabajamos de la mano con los vendedores que están en el comercio. A diferencia de otros players que dicen, oye, yo te envío a alguien y te lo cobro a la mitad y tú pones la otra mitad y vamos empujando la venta. No creemos que ese es el camino, pero ¿qué te vas dando cuenta? Terminas teniendo comercios donde la adaptación es muy buena, terminan siendo comercios donde el dueño del comercio está metido en la operación o que es aunque sea ya grande, o sea, que puede tener 70 puntos de venta, es uno de los comercios que se me viene a la mente. El director general sigue siendo el fundador, tienen hambre de venta, entonces hay una cultura de venta ahí y lo ven como una herramienta y sí lo toman. Pero llegas a comercios donde, por ejemplo, que nos ha pasado mucho, vendedores mayoristas de calzado que tienen su cadena propia para vender zapatos en tiendas, o sea, puntos de ventas en centros comerciales, nos va muy mal. Porque no tienen la cultura de ventas. Entonces, y para la dirección de la compañía no es relevante si la tienda vendió 50,000, 100,000 pesos más, porque al final también son proveedores de Sears, Liverpool, y de esas facturas son mucho más importantes. Entonces, eso es lo que hemos visto. Pero sí es un reto. Sí, en nuestro caso, en la parte digital, la conversión es mucho menor, ¿no? No hay ese acompañamiento como en el punto físico, pero sí tenemos un equipo, digamos, de atención a clientes. Si el cliente se atora, bueno, pues tenemos ya sea por teléfono, por WhatsApp, ¿no? Que el cliente también tratar de empujarlo a que concluya la transacción, pero sí, pierdes un poquito eso. Entonces sí tratamos de que sean los menos pasos posibles
más o menos es igual, un llenado de 4 minutos cuando mucho en la parte de la aplicación. Y ya, algo que nos ha funcionado muy bien es, hacemos mucho cross-selling, ¿no? O sea, con nuestra línea de crédito revolvente, ya está aprobada la línea, y hacemos campañas, y bueno, ahí sí es 1 minuto, ya está, se deposita, bueno, se le deposita al comercio y el cliente puede hacer su compra en el comercio. Que ese es tu fuerte, ¿no? Que has Ese hecho es desde el hace fuerte. muchos años, claro. ¿No? Entonces, pero sí, yo creo que los dos canales tienen sus retos. Está increíble. Cobranza. ¿Cómo es la cobranza preventiva y reactiva en estos modelos? En la parte digital nosotros tratamos de que se mantenga digital, ¿no? Tenemos tokenización, ¿no? De tarjetas de débito, ¿no? Hacemos domiciliación, también para darle al cliente la facilidad de que se desentienda de tener que ir a pagar a otro lado, o entonces, bueno, no te preocupes, estas son tus quincenas, a esta cuenta, a este número de tarjeta de débito, y digamos, ese es nuestro canal principal, ¿no? Ahora, siempre les damos algunas otras alternativas que son menos usadas, pero que pueden hacer una transferencia o que puedan pagar en algún punto de conveniencia, ¿no? Entonces les damos distintas opciones, pero sí tratamos que al final del día, digo, y hacemos validaciones también para que no haya un posible contracargo o que la tarjeta de débito no tenga fondos o que luego las cambian. Entonces, bueno, ya sabes. Que al final es Pero- accesibilidad hasta en la parte de cobranza. Sí, porque sí, a ver, es tratar de darle el mayor número de opciones posibles, lo más fácil posible, porque con todo y eso, el cliente se puede atrasar y hacemos mucho de reminders de 5 días antes, oye, aquí viene tu fecha de pago, 3 días antes, quedan 3 días, el día, no un día antes, y el día, entonces hacemos mucho trabajo de recordar para que evitar que haya atrasos. Sí, Todo automatizado. todo automatizado. ¿Tú, Juan? Sí, nosotros, hacemos básicamente lo mismo, domiciliamos la tarjeta puede ser de débito o crédito, o sea, para nosotros es indistinto. Pueden pagar en Oxxo, en diferentes tiendas de conveniencia, pueden pagar por una cuenta clave también. Toda la cobranza tenemos automatizado, o sea, ya la cobranza de preventiva, ya buscar, hacer que el cliente pague cuando se atrasó. Teníamos al inicio un equipo de cobranza, que lo hacía todo de manera digital, pero creemos que definitivamente pues, no es el camino. Entonces el modelo tiene que funcionar sin ese equipo de cobranza, ¿no? Y tienes que lograr que eso se solucione con tecnología. Tiene que estar automatizado en cobranza y en riesgos, o en todo el proceso de autorización y en todo el proceso de cobranza. Tienes que automatizar cobranza, riesgos, cargos recurrentes y también los contracargos. O sea, que esa es una parte muy importante porque puede ser que te paguen y luego llega el contracargo, también tienes que automatizar el eliminar ese pago para volver a cobrarlo. Claro. Sí, y bueno, también a nosotros, bueno, no nos pasa mucho, pero también manejar el tema de devoluciones y ese tipo de cosas, es un tema un poco más de logística más que un problema, pero sí pasa. ¿No? Sí, o sea, al final del día, oye, pues no me gustó, lo voy a devolver y qué onda, qué hago con el crédito. Entonces, es mucha comunicación entre el comercio y nosotros e implica un proceso operativo. Claro. Nosotros sí, pero aquellos clientes que sí se atrasan, sí tenemos un equipo que bueno, pues está ahí dedicado atrás. Claro. Métricas para el Buy Now, Pay Later. Los dos están también con otros modelos de crédito en sus empresas o en otras empresas. ¿Hay métricas diferentes para medir el éxito del Buy Now, Pay Later respecto a créditos normales? ¿Lo miden igual? ¿Hacen algo distinto? A ver, de nuestro lado, generalmente, como te dije al principio, buscamos cualquier tipo de comercio, ¿no? Chico, mediano y grande. Sí, en esta etapa que estamos de crecimiento, preferimos medianos y grandes porque nos da mucho más transaccionalidad y eso va mejorando los modelos de riesgo. Nos fijamos mucho en el número de visitas que tiene el sitio de e-commerce, el número de ventas, toda esa información se puede conseguir y de todas maneras en el proceso de onboarding del comercio preguntamos y con eso vamos definiendo las categorías. Hay merchants que estamos full deploy en todos los productos y hay merchants que estamos en ciertas categorías. O sea, yo puedo financiarte estas categorías, estas no. Eso nos ayuda también como para segmentar muy bien el tipo de productos que queremos estar y normalmente convivimos con otros Buy Now Pay Laters. O sea, hay ya pocas opciones que nada más tengan uno. O sea, generalmente estamos conviviendo con otros dos, ¿no? Entonces,
Y al final los comercios lo tienen muy claro, no hay problema y le da flexibilidad al cliente, Por ¿no? supuesto, y tienen un anaquel de servicios dependiendo del producto que quiere el consumidor. Entonces, esas métricas previo al onboarding y después yo te diría que es como un crédito normal, ¿no? O sea, al final del día también si tienes down payment o no, cómo lo pagan, y también el tema del first payment default, eso no cambia, second payment default, o sea, al final del día se comporta muy similar al tema del crédito y buscamos mucho también la experiencia del cliente en cuanto a uso del producto, pero te diría que es como un crédito normal. Nosotros está respaldado por una línea de crédito. O sea, nuestro Buy Now Pay Later trae atrás la línea de crédito. Buenas. ¿Y tú, Sí, para nosotros es también básicamente las mismas métricas. Digo, en ingresos tienen diferentes retornos cada producto, pero vemos pues, el default y básicamente digo, es eso y el retorno al final, ¿no? O sea, no, lo vemos como un crédito más. Y bueno, sobre todo la tasa de aprobación. O sea, la tasa de aprobación nos Bueno, sirve a ahí nosotros y al comercio. Oye, me estás aprobando. Te voy a decir algo, ¿no? 15, yo quiero 20, bueno, ya estamos en 20, no, yo quiero 30. O sea, el comercio siempre te va a pedir más, ¿no? Claro. Entonces, eso les importa mucho a ellos y nos importa también a nosotros, y vamos midiendo el riesgo. Cada vez que nosotros hacemos alguna, digamos, para este comercio o esta categoría, vamos a irnos a mantenernos en cierto rango, también vamos viendo las cosechas, ¿no? A ver cómo se comportó para ver si ese rango es el adecuado, si vemos que por algo el PD, ¿no? El default se va incrementando. Ajustamos, ¿no? Pero sí, como dice Juan, serían pues, esas básicas. ¿Y en tema de fraude ven alguna diferencia también? De que sea específicamente para Buy Now o de un crédito personal. Nosotros sí. Sí, porque hay un fraude interno. A diferencia del préstamo personal, el fraude es contra el cliente final. Okay. Y aquí hay un fraude del equipo de ventas que está en el comercio que dice, tengo que llegar a mi meta, que es el día 15, y llevo 280,000 pesos y me faltan 20,000 pesos para llegar a los 300 que tengo que llegar. Le hablo a mi primo y le digo, regístrate en esta plataforma, claro, y paga con ella aquí. Y al final es un producto que nos están haciendo nosotros, pero también están haciendo al comercio, porque en otros casos es que están tomando efectivo de la caja y poniéndolo con el crédito del Buy Now Pay Later, ¿no? Entonces, ese es el fraude más difícil de atacar. Por supuesto. Suplantación de identidad, ¿no? Que es similar a lo que tenemos. Entonces, y bueno, un poco luego vas viendo, lo vamos viendo en la mora, es decir, sabes que, a ver, esta persona no pagó, pero no pagó porque no pudo pagar o porque ya tenía la intención de no pagar, ¿no? Entonces, vamos un poco post-mortem, es decir, vamos a tomar estos casos de default y vamos analizando con ingeniería inversa a ver si hay algún patrón de fraude y bueno, si detectamos algo, ajustamos en la parte de originación. Buenazo. En algún caso que me tocó ver, ¿no? Y por eso se los preguntaba, porque en casos de celulares, si se los robaban o los perdían, ya no los pagaban, ¿no? Porque ya no tenían el artículo, entonces ya era de, bueno, pues ya sí, no lo tomaban como un préstamo, ¿no? Sí, a ver, el financiamiento de celulares es una categoría bien especial, ¿no? Sí. Digo, hay muchas empresas que lo están financiando, inclusive hay cuestiones de, bueno, pues si yo veo que no está pagando, o hay un bloqueo, ¿no? En el celular para incentivar el pago. Entonces, bueno, hay categorías más riesgosas que otras, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo han vivido la escalabilidad, el seguir creciendo en este modelo sin perder control del riesgo, términos de disponibilidad de fondeo? ¿Cómo han vivido esta escalabilidad para que sea viable el modelo? Y bueno, nosotros hemos tenido que ser muy disciplinados, hemos buscado ser muy disciplinados con nuestra tesis de crédito, ¿no? Entonces nuestra tesis es ropa, calzado y accesorios, y me especializo ahí para que porque sé que ahí voy a ser bueno. Si me salgo de ahí, corro el riesgo de ir a dar una categoría como los celulares que comentaban ahorita y decir, pues oye, esto no es lo que yo sé hacer. Entonces a veces hemos tenido que dejar pasar oportunidades interesantes, grandes, que nos hubieran multiplicado por 4 veces, 5 veces lo que las operaciones por un solo retailer, y decir, ¿sabes qué? Pues nosotros nos dedicamos a hacer esto, ¿no?
En nuestro caso, te diría que vamos sí con paso firme, pero de una manera más conservadora, ¿no? Somos una subsidiaria de un grupo inglés, entonces, bueno, los ingleses son muy estructurados, ordenados, entonces estamos viendo la rentabilidad, entonces estamos viendo métricas, igual, entonces vamos como, no damos, como dicen por ahí, un paso sin guarache, ¿no? Paso a pasito, ir viendo que las categorías que nos funcionan, que no, igual, no queremos abarcar todas, pero sí nos queremos concentrar en algunas. Ahorita full e-commerce, no descartamos la parte de tienda física, pero creemos que somos más especialistas en la parte digital. Y bueno, vamos ahí viendo, ¿no? Tenemos también poco tiempo, pero sí, con la finalidad de poder generar una opción, ¿no? Digamos, adicional a lo que los clientes ya tienen acceso. Buenísimo. En seguimiento de esa, Gus, yo traía una pregunta preparada para ti también, que es, ¿por qué el movimiento hacia Buy Now, Pay Later, el abrir esta vertical, cuando ya tienen un producto rentable y funcionando en crédito digital? Porque el usuario al final nos los viene pidiendo, ¿no? Okay. O sea, si tú dices, y también el modelo de Buy Now, Pay Later también es, funciona para los dos lados, pero también es como un canal de adquisición para nosotros. Okay. O sea, el canal de adquisición de Buy Now, Pay Later me sirve para nutrir mis otros productos, y también hago cross-sell de los que ya tengo con línea de crédito. Hay veces que, no sé, una línea de crédito autorizada de 70,000 pesos, a lo mejor pues están usando 50,000, ¿no? Y bueno, ya no necesitan el estar disponiendo de la línea para cualquier tipo de uso, que es uso libre, digo, siempre cuando sea legal, ¿no? Claro. Pero de repente les llega una promoción y, oye, ¿sabes qué? Ahorita en el hot sale puedes comprar este producto con un 30% de descuento y además con 2 quincenas gratis y además no voy a decir intereses, pero a meses. A meses, ¿no? Los intereses son en las primeras 2 quincenas, 3 quincenas del primer comercio. Entonces se vuelve bastante atractivo decir, ok, no necesito sacar el dinero, pero quiero comprarme unos audífonos que además con ellos, que tengan una buena promoción, los saco de descuento y además a plazo. Está bueno. Y aprovechando también esas preguntas, a mí me gustaría hacerle la misma pregunta, ¿no? Pero en tu segmento, ¿por qué en tiendas físicas, ¿no? Si ahorita todo lo que está en boga es que todo sea digital. Digo, de entrada, pues somos el único Buy Now, Pay Later especializado en tiendas físicas, entonces ya te da un diferenciador. Y la realidad es que, digo, mi historia acá viene de un negocio de retail, donde entré al negocio de retail como comercial, después pasé al área de créditos del retail, después pasé a una empresa que fue sacada de este retail de microcréditos, ya abierta al consumo para préstamos personales, y después decimos, oye, vemos los números de los efectos de tendencias del mercado en el retail, que es una empresa hermana, y vemos cada día el modelo de crédito del retail ha venido disminuyendo porque le va ganando un modelo de crédito que fue el que salió, pero que no somos la única empresa que lo está haciendo. Entonces, alguien tiene que cubrir el hueco que se está abriendo en el mercado, que ya nos está pudiendo atacar con el producto anterior. Y eso no nomás nos está pasando a nosotros, le está pasando a N número de empresas que conocemos que operaban bajo ese modelo. Entonces, esa es la razón por la que estamos puntos físicos. Muy bien. A mí me queda una pregunta, porque los dos llevan año y medio en diferentes posiciones, ¿no? Como emprendedor y como parte de una filial internacional, pero con la experiencia que tienen de poco más de un año en el producto, ¿qué harían diferente si lo volvieran a hacer desde cero? Es una muy buena pregunta. A ver, yo creo que de este lado, sin duda creo que no vimos el tiempo que nos iba a tomar hacer todas estas integraciones con las distintas plataformas. Yo creo que a lo mejor sobreestimamos, ¿no? El decir, esto va a ser rápido, y nos tomó mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí yo creo que parte, digamos, del go-to-market, yo creo que se retrasó un poquito, ¿no? Entonces como que a lo mejor en lugar de haber escogido todas, a lo mejor hubiera escogido una, 2 o 3, esas y pum, ¿no? Yo creo que ese es uno de los cambios. Y yo creo que ya, o sea, en este negocio vas aprendiendo sobre la marcha, vas ajustando, vas iterando, mucho A/B testing. Yo creo que parte del crecimiento, aprendizaje, pues es regarla de repente, ¿no? Y todos los días, ¿no? Mientras no pases de un porcentaje de default razonable,
Esperemos que no. Pero todos los días aprendes. Todos los días aprendemos, tenemos un buen equipo y bueno, sí, al final cada día está más competido, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos. Muy bien. ¿Y tú, Juan? Yo definitivamente digo, haberlo empezado antes, eso es un hecho. O sea, creo que vamos muy bien, entonces estamos contentos con lo que hemos hecho. Y hay un punto que es definitivamente donde más nos equivocamos y que creo que lo podemos ver hecho mejor, que es haberle dado más importancia desde el día 1 a la operación de la recurrencia. O sea, los cargos recurrentes tienen es algo bastante complejo, y el no hacerlo o sea, tuvimos un error de entrada, nunca vimos que teníamos que tener N número de pasarelas. Entonces debimos de haber tenido algunos certificados desde antes, que pudiéramos haber tenido más data y tendríamos más libertad el día de hoy. Entonces ese es como nuestro mayor error que tuvimos, y es una de las partes pues, más complejas del negocio, ¿no? Digo, ya salimos, siempre se sigue aprendiendo, digo, seguramente van a venir otros retos, pero hasta ahorita es el reto más grande que hemos tenido. Muy bien. ¿Algo que desean agregar? No, a ver, yo creo que es una categoría que va a estar creciendo mucho, ¿no? Por ahí, digo, de los datos de este reporte que les decía de Lambo, decía que se estimaba que de todas las transacciones que pasaron en el hot sale aquí en México, se estima que el 8% son de Buy Now Pay Later. O sea, es un número ya importante. Ya suena. Entonces, bueno, obviamente en Europa, Estados Unidos van más adelante, otros temas, otras regulaciones, pero yo creo que es un método que va a tener y va a crecer en adopción, ¿no? Obviamente hay que tener mucho cuidado en el manejo del riesgo, en el tipo de categorías que uno quiere entrar, y bueno, sería yo creo que eso. Sí, nosotros vemos lo mismo, vemos que ha venido creciendo, también vemos que nos deja muy contentos, es una recurrencia muy alta. O sea, tenemos comercios donde el 80% de las compras son clientes que ya les compraron antes con nuestra misma solución, ¿no? Entonces, números muy interesantes. Vemos también que va a seguir creciendo, que esto está en un 10% de lo que puede llegar a ser. Entonces, pues hay que seguir trabajando para aprovechar esa tendencia, ¿no? Sí. Excelente. ¿Algo que quieras agregar? No, hay una pregunta de cierre que ya se me adelantaron un poquito, pero sí quisiera preguntarles, ¿cómo ven en 10 años el mercado del Buy Now Pay Later? Si pudiéramos movernos 10 años en el futuro y ver hacia atrás, ¿cómo se imaginarían el Buy Now Pay Later? Vamos a futurar un poquito. Sí. A ver, yo te diría que así como ahorita es lo más común utilizar tarjetas de crédito, con distintas modalidades, meses sin intereses, va a ser un método ya como parte del uso diario de las personas, ¿no? Va a haber segmentos específicos que van a preferir uno, pero sí con la tendencia de la reducción del efectivo, es decir, bueno, pues a ver, y si nos queremos plantear un poquito más, pues seguramente ya vamos a ver compras con criptomonedas, etcétera, y el Buy Now Pay Later va a estar ahí, ¿no? O sea, yo creo que sí va a ser algo ya es un método de pago, o sea, más que un financiamiento, que obviamente viene el financiamiento, pero ya es un método de pago que yo lo puedo utilizar de manera recurrente. Está buenísimo. Yo creo que va a ser definitivamente un método de pago que va a tener muchísima importancia en ciertos mercados. O sea, para nosotros el que es más relevante es ropa y calzado. Creemos que la participación va a crecer muchísimo, pero también lo vemos como que va a ser un producto más que va a estar dentro de un ecosistema de una aplicación que tenga N número de productos, ¿no? Entonces, no lo vemos solamente como una solución independiente, sino vemos que tiene que haber muchas más cosas que ofrecer para que el producto esté ahí. Lo importante es que el consumidor tenga en su anaquel, ¿no? De posibilidades lo que él quiera, ¿no? Con facilidades, con promociones, para que ellos puedan decidir qué es lo que les conviene. Eso está padrísimo. Pues muchas gracias por ver este episodio de FinTech Bar. Síganos en redes para los siguientes. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Gus. Muchas gracias por estar. Gracias. Muchas gracias.